Tuvimos elecciones en prácticamente todo el país. Acá en la región metropolitana, Claudio Orrego salió elegido gobernador regional. Y para analizar los resultados, tomamos contacto con el director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno. Marco, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Quisiera partir preguntándole sobre la baja participación que hubo ayer. A nivel nacional hubo un 19%. Y acá le voy a entregar el siguiente dato. En Vitacura, por ejemplo, un 83% de los electores que votaron en primera vuelta volvieron a hacerlo en esta segunda vuelta. Sin embargo, el panorama cambia en San Ramón, donde un 43% solamente se repitió el plato y fue a votar. ¿A qué se debe esta diferencia? ¿Por qué en comunas como Vitacura finalmente sus habitantes decidieron volver a las urnas y en otras comunas directamente no lo hicieron? Bueno, Roberto, lo que pasa es que con voto voluntario se produce un fenómeno que se conoce como el sesgo de clase, ¿no? O sesgo de participación, que hace que voten normalmente aquellos sectores que tienen más acceso a educación, que tienen más acceso a información o que tienen, ¿no es cierto?, más intereses que defender. Eso fue lo que observamos justamente en la elección de ayer domingo, en donde en las comunas del sector oriente, una vez más, ¿no es cierto?, se verificó la mayor cantidad de electores justamente porque esos elementos se dan con mayor claridad. Pensemos también que en el resto del país esta era una elección poco conocida, no era una elección en donde los ciudadanos estuvieran informados qué es lo que estaba en juego, ni tampoco sabían muy bien cuáles eran las atribuciones de los gobernadores. Eso, digamos, aportó a este tema, ¿no es cierto?, de la abstención, al que se le suma también, ¿no es cierto?, el llamado, el anuncio de la cuarentena que se hizo a partir del sábado, especialmente en la región metropolitana, que también fue un factor que influyó. Sí, y además también un cargo nuevo, había esta discusión ahí respecto a las atribuciones o no para los gobernadores regionales, pero en lo concreto sí es un cargo que tiene muchos votos. Estamos hablando de votaciones regionales, Marco. Entonces, pensando en los resultados, 10 gobernaciones para Unidad Constituyente, 2 para el Frente Amplio, 3 de los independientes y solamente 1 para Chile Vamos. ¿Cómo analizas esos resultados políticos de lo ocurrido ayer? Sí, Viviana, lo que tú dices es correcto en el sentido de que el gran derrotado en las elecciones de ayer fue nuevamente el gobierno. Ha perdido 3 elecciones significativas, el plebiscito del año pasado, la mega elección del 15 y 6 de mayo y ahora la segunda vuelta de gobernadores, que es una situación muy incómoda, especialmente para quien podría ser el candidato al oficialismo que aspire, ¿no es cierto?, a llegar a la moneda. Se le pone cuesta arriba justamente porque con el bajo apoyo del gobierno, sumado a que hoy día el presidente se despertó literalmente con 15 de las 16 gobernaciones, de los 16 gobiernos regionales en manos de la oposición, hace un escenario bien complejo, también para la carrera presidencial, pero también para la gestión de gobierno en los próximos meses que le quedan de mandato. Probablemente hayan tensiones y disputas entre los gobernadores y gobernadoras que se instalen con los delegados presidenciales que forman parte del gobierno. Si a eso le sumamos las dificultades con el Congreso, tenemos que van a ser meses complejos los que vienen desde el punto de vista de la gobernabilidad. Marco, tú bien decías, 10 regiones quedaron en manos de Unidad Constituyentes, quienes sacaron cuentas alegres. La centroizquierda sacó cuentas alegres ayer en las elecciones. Sin embargo, en las elecciones de hace un mes fue la izquierda. Fue, por ejemplo, la lista de Apruebo Dignidad quien obtuvo mejores resultados. ¿A qué resultado hay que hacerle caso de cara a las presidenciales que vamos a tener o a las primarias que vamos a tener en un mes más? Bueno, técnicamente ninguno son predictores, efectivamente, de lo que pueda pasar en la elección presidencial de fin de año, ¿no? Ni la elección de hace un mes atrás, donde votó un poco más de 6,5 millones de personas, ni la de ayer, donde votaron 2,5 millones. Ninguna de los dos reúne las características como para poder efectivamente proyectar con claridad lo que va a pasar a final de año. Especialmente, Roberto, porque lo que ocurre aquí es que hay un 80% de chilenas y chilenos, ¿no es cierto?, el partido de la abstención, que no participaron. De cada 10 electores, 8 no fueron a votar. Por lo tanto, es muy difícil poder proyectar un resultado electoral sin saber qué están pensando esas personas, cuáles son sus visiones, qué es lo que pretenden como aspiraciones para el país. El trabajo fundamentalmente de los candidatos y candidatas va a tener que ser en ese 80% que no participó y que va a ser fundamental en la decisión del próximo presidente o presidenta. Claro, que es un gran bolsón electoral y esa es la gran duda, pero muchos decían que esa batalla en la región metropolitana y esto que haya pasado la centroizquierda y también la izquierda una segunda vuelta es algo que preocupa sobre todo el oficialismo, porque ya son 3 elecciones constantes donde han salido derrotados. Entonces, ¿cómo se miraba esta gran batalla de la región metropolitana a esta opción de que pueda hacer que en la presidencial no pasen a segunda vuelta? Ellos mismos ya están haciendo ese análisis.
Bueno, el problema era que el oficialismo justamente miró esta elección por televisión, ¿no? A través de las pantallas de ustedes se enteraban de lo que estaba ocurriendo porque no tenían una participación directa, ¿no? Probablemente una parte decidió votar por Claudio Rego, más también otro sector que decidió votar contra Karina Oliva, no todos los argumentos fueron en el mismo sentido, pero efectivamente esto se hace complejo para el oficialismo y para el principal apuesta que tenía el presidente Sebastián Piñera, que era entregarle la banda presidencial a alguien de su sector. Eso hoy día está absolutamente en un escenario abierto, y lo más probable es que en una segunda vuelta presidencial en diciembre de este año probablemente tengamos dos candidatos de la oposición y no como aspira el gobierno, ¿no es cierto?, que uno de ellos sea quien pase la segunda vuelta. Ese es el peor escenario que podría enfrentar el gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Tú lo crees algo probable? Es probable, dada la situación que estamos viendo en términos de proyección, por dónde va, ¿no es cierto?, lo que está pensando la ciudadanía. Sin embargo, ojo con el 80%, sí, ¿no es cierto?, del abstencionismo. Ese es un abstencionismo estructural que es necesario abordarlo de una manera no tan sencilla, porque no sabemos muy bien qué está pasando con ese gran porcentaje de chilenos y chilenas que se han restado de participar en las elecciones de distinto tipo que hemos tenido en las últimas semanas. Eso mismo te quería preguntar, Marco, ¿a quién podría favorecer o a quién crees que podría favorecer este 80%? Hay quienes plantean que la alta abstención que se vio ayer en las elecciones, bueno, claramente favoreció a Orrego, que termina ganando, pero si hubiera votado ese 80%, ¿los resultados hubiesen sido muy distintos? Probablemente hubieran sido distintos. Hay mucha volatilidad en ese electorado que vota de manera cruzada, vota por alcalde por algunos candidatos, vota por gobernador o por parlamentarios por otros, no hay una continuidad y sabemos bien poco respecto de cómo están pensando. Fíjense ustedes lo que pasó, por ejemplo, en la comuna de Ñuñoa, donde en primera vuelta había ganado Karina Oliva, ¿no es cierto?, en esa comuna que la conquistó el Frente Amplio, y en la segunda vuelta de gobernador el día de ayer ganó Claudio Rego, ¿no? Por lo tanto, vemos mucha volatilidad, mucho cruce en el electorado, y eso es lo que hace difícil el poder predecir. Lo mismo poder, ¿no es cierto?, saber cuánta gente va a participar. El voto obligatorio podría ser algo que ayude, ¿no es cierto?, a mejorar la predictibilidad, pero en este minuto es muy difícil saber, ¿no es cierto?, cómo se va a comportar ese 80% que por ahora es muy volátil, como decía, y muy difuso en sus preferencias. Y los análisis están siendo, Marco, cómo ir a precisamente encantar ese 80%. ¿Qué pasa con la figura de Joaquín Lavín cuando ya sabemos que hay ciertos apoyos que se estarían inclinando más por Sebastián Sichel, dadas sus características, lo asocian a una persona mucho más joven? Y también, ¿cuánto tiempo puede demorar al otro lado de la vereda la decisión que tenga que tomar Jasna Proboste? Sí, Joaquín Lavín lo que va a apostar justamente es a ese electorado difuso que decimos, ¿no es cierto?, ese 80%, lo vamos a ver alejándose del gobierno. Creo yo que en los próximos debates, ¿no es cierto?, tanto del oficialismo como de una parte de la oposición, y especialmente en el oficialismo, vamos a ver cómo los candidatos de Chile Vamos se comienzan a distanciar de este gobierno, que es una verdadera mochila, ¿no es cierto?, para sus pretensiones electorales, si miramos lo que ha pasado con las últimas 3 elecciones a las que hacíamos mención. En el otro sector, ¿no es cierto?, en la oposición vamos a ver enfrentado a una parte solamente, los que inscribieron una primaria presidencial, que fue el Partido Comunista y el Frente Amplio, con el diputado Gabriel Boric y el alcalde Daniel Jadwe. La oposición, que teóricamente sacó un buen resultado ayer, pero con 2,5 millones de personas participando, no va a participar de esta primaria. Por lo tanto, vamos a ver si en las próximas semanas, después del 18 de julio, ¿no es cierto?, este conglomerado decide buscar algún mecanismo que les permita definir a su candidato o candidata. Recordemos que sí, Jasna Proboste y la candidata del Partido Socialista son de alguna manera quienes están teniendo un mejor desempeño o mejor nivel de conocimiento, ¿no? Pero eso está todavía por verse, porque no está claro que Jasna Proboste esté muy interesada todavía, ¿no es cierto?, en su incursión presidencial. A mí me da la impresión, Marco, que es cuestión de días para conocer esa candidatura. Vamos a ver qué pasa en los próximos días o próximas semanas, para ver si finalmente la presidenta del Senado decide o no anunciar su candidatura presidencial. Muchas gracias, Marcos Moreno, por estar con nosotros esta tarde. Chao, que estén muy bien.